Muy bien, pues buenos días. Un placer poder estar con vosotros en esta mañana. Y es curioso que ya no me presentan como José María Duro, sino como el padre de Loida. Ahora soy el padre de Loida. Y es verdad, y a mucha honra, ¿no? Así que, bueno, ya tenemos un motivo más para estar por Canarias. Y después de 10 años que estuvimos por aquí en un verano, ¿no? Que estuvimos un poco de gira por las Islas Afortunadas, pues disfrutamos mucho de la comunión y esperamos también en estos días pues poder hacerlo, ¿no? Os traemos los saludos de la Asamblea en calle Cambroneras, en Linares, para todos vosotros. Así que os lo quiero transmitir con todo el cariño y con toda la fraternidad cristiana que nos une. Una asamblea, la nuestra en este caso, que por espacio ya de 150 años lleva establecida allí en Linares. Una de las primeras asambleas que se establecieron por mediación de los hermanos de origen inglés, que se establecieron allí con motivo de la fundación de las minas y la explotación de toda la cuenca minera que allí tenemos, y que el Señor hizo que se estableciera allí una preciosa obra que se mantiene hasta el día de hoy con 4 asambleas allí en la ciudad y también pues con otras iglesias de otras sensibilidades evangélicas, ¿no? Así que estamos muy contentos de poder compartir la palabra con vosotros en esta mañana y gracias también a los ancianos por la invitación para poder hacerlo. Seguramente si recibes una carta de alguien, o bueno, ya una carta ya no tanto, ¿no? Ya solemos recibir cartas del banco y esas no son muy bien recibidas, ¿no? Yo siempre digo que tengo una relación amorosa con el banco. Me suele mandar cartas muy a menudo. Yo a él no, pero el banco a mí sí, ¿no? Pero cuando uno la recibe no es tanto una carta de amor, sino una carta de compromiso, ¿no? Así que hoy día no se usa mucho el correo, pero cuando recibe un correo electrónico, ¿verdad? Siempre es común leerlo entero. ¿Sí o no? ¿Lo leí entero o leí un cachito ahora, otro cachito mañana, otro cachito otro día? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis vosotros? Allí lo leemos todo entero y espero que vosotros también, ¿no? Y yo me imagino cuando Pablo enviaba alguna de sus cartas a las diferentes iglesias en Filipos, en Colosas, en Tesalónica, etcétera, etcétera. Yo no me imagino a la iglesia diciendo, venid, juntaros todos, vamos a leer hoy un trocito que va desde aquí hasta este punto de la carta de Pablo, pero mañana volveremos a juntarnos y leemos el otro cachito. No, 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 no. Ellos venían todos juntos, además con una gran expectativa, puesto que en aquellos días no tenían la Biblia tal y como nosotros la tenemos hoy día, ¿verdad? Y recibirían la escritura y con una ilusión y con un gozo de decir, este es el momento de que pase el camión. Este es el momento de juntarnos, de leer lo que Pablo nos quiere decir. Un hombre que sabemos que es inspirado de parte de Dios y que vamos a juntarnos toda la iglesia. Y se juntaban toda la iglesia para escuchar, porque no tenían una carta para cada uno. Era uno, en aquella época, en la iglesia primitiva, había una persona llamada el lector, que era el que sabía leer y el resto oían. ¿Recordáis, por ejemplo, unas palabras del libro de Apocalipsis cuando dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿verdad? Porque era uno el que leía y el resto era los que escuchaban porque no tenían más copias de esa carta, ¿no? Y, y cuando Pablo le escribe a los filipenses, y esa es la carta que quiero que tengáis por favor delante, cuando Pablo le escribe a los filipenses, tiene muchas cosas que decirles, ¿verdad? He estado averiguando hasta dónde, he estado tirando del hilo a ver hasta dónde llegaba, cuando por primera vez se dijo que la carta a los filipenses era la epístola del gozo, ¿no? Y se habla de que Filipenses, el tema principal es el gozo. Pero uno se pone a leer la carta y sí es verdad que aparece la palabra gozo, aparece muchas veces, que yo haya contado 16 veces, pero hay otra palabra que se repite aún más. Y es que cuando uno está haciendo interpretación de la escritura, tiene que saber qué palabra es la que más se repite para, bueno, de alguna manera ver el tema principal de toda la carta, ¿no? Así que cuando uno lee Filipenses, entiende que el gozo es un tema principal sobre el cual puede girar la carta, pero hay un tema prioritario
el motivo por el cual Pablo escribe esta carta, esta preciosa carta a los hermanos en Filipo, y es que dentro de la iglesia de Filipo había un problema de unidad, un problema de comunión, un problema de rencillas no resueltas. Y en medio de esa circunstancia tan característica, Pablo presenta temas tan preciosos como, por ejemplo, el capítulo 2. Un capítulo cristológico, aquel himno cristológico, donde se nos describe al Señor Jesús despojándose de sus atributos de los atributos omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Se despoja de eso para venir y hacerse, como dice Pablo, un siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Recordamos todos estos versículos, ¿verdad? ¿Por qué Pablo inserta ese capítulo tan precioso, ese párrafo tan precioso dentro de la carta? ¿Por qué, por ejemplo, luego ya llega al capítulo 4 y le dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor? Y repite este tema a lo largo de casi los 4 capítulos en los cuales tenemos dividida la carta, que como sabréis, Pablo no dividió la carta por capítulos, eso vino alrededor del año 1200 y pico, ¿no? Por temas logísticos, digamos, ¿no? Y académicos. Pero Pablo escribe esta carta con el motivo de hablarles o de intentar arreglar, intentar hacerle ver a los hermanos en Filipos que había un problema de unidad entre ellos y que tenían que resolverlo por amor al Señor. Y que como ejemplo supremo era el Señor Jesús, quien podía mostrarles el mayor ejemplo de humildad, de abnegación y de dejar a un lado sus derechos para ocuparse del derecho de los demás. Seguramente recordaréis muchos versículos de Filipenses, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que usamos tanto para abrir un bote de pepinillos, como para hacer un examen, como para llevar la bolsa de hiperdino que venimos supercargado y vamos haciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Un versículo que hemos sacado del contexto y lo hemos usado para todo. Y lo encontraréis en pegatina, lo encontraréis en memes, lo encontraréis en cualquier sitio plasmado ese versículo. Pero ¿qué quería decir Pablo realmente cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Lo vamos a ver en un ratito. Más versículos que conocemos de Filipenses. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Un versículo que hemos dejado solamente para colocarlo en la tumba de los creyentes, ¿verdad? Para que permanezca ahí. Pero hemos usado la segunda parte, el morir es ganancia, ¿no? Pero la primera parte es sumamente importante. ¿Por qué Pablo habla de estas cosas? Así que yo os invito a que después en esta tarde o mañana o a la noche o cuando quiera que tú tengas tu tiempo de devoción con el Señor, pues lea la carta como si no tuvieses el resto de la Biblia, que era como la leyeron los filipenses, no tenían el resto de la Biblia, al menos del Nuevo Testamento, y leyera la carta como si no conocieras nada más y como si hubiera escrito para ti, para tu iglesia, para tu vida personal también. Y que al mismo tiempo la leamos, obviamente sin contradecir todo el resto de principios bíblicos que tenemos en la Escritura, ¿no? Así que Pablo pretende con esta carta asentar ese cristocentrismo, ¿no? El ver la importancia que tiene Cristo en la vida del creyente. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo en mi vida? ¿Qué representa Cristo? ¿Es solamente el nombre? ¿Es solamente que llevamos el nombre de cristianos porque hemos nacido en una familia, ¿no? Y nos hemos criado en una iglesia? Y os invito en estos minutos que tenemos por delante a extraer principios de conducta que nos marquen el camino a nivel personal y también para conducir nuestras relaciones en la iglesia. Decía Josué en su oración que el Señor encaminara para que hablara la palabra que necesitabais. Y eso he hecho durante esta semana atrás, orando cuando Natanael me extendió la invitación, orando qué palabra les traigo. Porque los que predicamos tenemos un problema grande, tenemos muchos problemas, ¿no? Pero tenemos uno de los problemas más grandes, es el siguiente. Primero, que no te digan, bueno, el tiempo que tú quieras. Como a un predicador le digan, el tiempo que tú quieras, hasta que se cocine el arroz, podemos estar aquí, ¿no? Pero no es plan, así que tenemos tiempo limitado. Pero el segundo problema que tenemos es cuando te dicen, habla de lo que quieras, de lo que el Señor ponga en tu corazón.
Y cuando uno abre la Biblia y dice, bueno, ¿y ahora qué elijo? ¿No? ¿Ahora qué digo? ¿Qué les traigo? ¿De qué les hablo? ¿No? Porque hay tantísimo donde elegir. Si tuviéramos dos cositas para elegir, bueno, pero hay tantísimo para elegir. Y la verdad que le he estado dando muchas vueltas y orando al Señor para que me indicara qué traeros para vosotros en esta mañana. Y pensaba que estas meditaciones en el libro de Filipenses nos podían ayudar. Os quiero guiar a lo largo de toda la carta, como digo, luego vosotros la leéis tranquilamente en casa, con toda paciencia, de un tirón, eso sí, lo pido de un tirón, no esperéis, bueno, ahora me leo 2 capítulos y mañana leeré, no, léetela, ocupa tiempo, porque se lee en apenas 40 minutos, hemos leído la carta, ¿vale? Y mucho es. Pero bueno, para irlo haciendo con más tranquilidad, en 40 minutos se lee sin problema. Y os quiero llevar por el hilo argumental de la carta de Pablo. Fijaos en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, del 3 al 11. Pablo ora por estos creyentes, como siempre hacen sus cartas, ¿no? Él quiere invitarles, él quiere presentarse en primer lugar, pero también quiere decir el por qué le escribe esa carta. Y esta carta concretamente le dice Pablo así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión, ¿os dais cuenta? Ya aparece esta palabra, comunión. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes, ¿veis de nuevo la palabra? Sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, el amor nacido de las entrañas de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, no lo bueno, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo, en primer lugar, les dice: hermanos, sois colaboradores conmigo. Tenéis una comunión conmigo y yo con vosotros, que no está fundada en que tenemos los mismos criterios para todo, sino está fundada en el Evangelio, versículo 5. La comunión en el Evangelio. Y podemos ser muy diferentes. Seguramente si vosotros venís de Linares a la iglesia, pensaréis que somos muy diferentes a vosotros. Pues sí, pero lo precioso de todo esto es que tenemos comunión en el Evangelio. Lo precioso de todo esto es que el Evangelio, esa comunión, trasciende cualquier barrera local que podamos tener, ¿no? Porque los andaluces ya sabéis que somos más así, ¿no? Más echados para adelante, más temperamentales quizá, ¿no? Y hablamos muy fuerte también. Yo si hablo muy fuerte me disculpáis. Yo sé que a lo mejor aquí en Canarias no estáis tan acostumbrados a los andaluces que hablamos como si estuviéramos metidos en una orza, ¿no? Hablando muy fuerte, pero forma parte de nuestra comunión también, ¿no? Y Pablo dice: mirad, vosotros habéis sido colaboradores conmigo para extender el Evangelio. Habéis trabajado juntamente conmigo, dice, desde el primer día hasta ahora, una comunión continua y permanente. Y esa comunión en expandir el Evangelio, porque sabéis que el Evangelio para Pablo era su pasión. Él no tenía otro motivo por el cual pensaba que estaba aquí en esta tierra. Para él, estar en este mundo era para estar predicando el Evangelio con su vida y con su palabra. Y Pablo tenía esto muy metido en su mente y en su corazón, hablar de Cristo, de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Y esa comunión en el Evangelio no solamente era algo teórico. Fijaos en el capítulo 4, versículo 15. Dice: y sabéis también vosotros, vamos a estar un poco pasando páginas, pero como estamos dentro de la misma carta, con voltear una es suficiente. 4:15. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. En razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que esa comunión en el Evangelio se traduce de manera práctica en que los filipenses habían
participado en razón de dar y recibir. Pablo daba, ellos recibían, ellos daban y Pablo recibía. Era una comunión bidireccional, era una comunión práctica, era una comunión que había permitido la extensión del Evangelio por muchas regiones. Pero había que tener en cuenta que había una sola manera de vivir el Evangelio. Y Pablo dice que esa manera de vivir el Evangelio, que ellos debían de vivir en Filipos concretamente y de materializar en Filipos, igual que se había hecho en Roma, igual que se había predicado la palabra en Roma, igual que los creyentes vivían en Roma, él quería que los creyentes de Filipos vivieran con el mismo espíritu. Fijaos en el capítulo 2 y versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La comunión debía de traducirse en que Cristo para ellos debía de ser lo mismo que Cristo lo era para Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Mi vida no tiene sentido si no es en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y el morir, dice Pablo, pues es una ganancia, pero es más necesario que me quede porque vosotros sois parte del plan de Dios. Vosotros sois los receptores del beneficio de toda la predicación, de todo el avance del Evangelio que estoy haciendo encomendado por Dios. Así que fijaos que Pablo se está centrando no en su necesidad, no en su gusto, no en su anhelo futuro de estar con Cristo, que para él dice partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero es necesario. O sea que él deja su necesidad, él deja su placer futuro aparcado porque quiere centrarse en los filipenses, quiere centrarse en ellos, quiere centrarse en la extensión del Evangelio. Porque Cristo, lo hemos visto ahí en el 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto quiere decir, Pablo, que Cristo para él, a nivel de salvación, había heredado la vida eterna. Y eso era lo más valioso que podía tener. En segundo lugar, quiere decir que Cristo, como su vida, influía también en su ética, no solamente en su vida eterna, sino en su ética presente, es decir, en su estilo de vida, en cómo él se comportaba, en cómo él vivía. Pero al mismo tiempo, el hecho de que Cristo fuera su vida era lo que le daba energía, lo que le daba fortaleza, lo que le daba pulsación, lo que le daba motivo para vivir cada día. Y en esta iglesia de Filipo, Pablo le dice todas estas cosas porque las relaciones entre hermanos, entre algunos hermanos, se habían deteriorado hasta el punto de poner en riesgo el evangelio en la ciudad de Filipos. Y Pablo estaba muy preocupado porque el avance que el evangelio había tenido en esta ciudad se detuviera, se deteriorara por causa de que ellos no tenían comunión. Fijaos en el capítulo 4, versículo 3, hablando de Bodia y Síntique. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Habían combatido juntos, habían salido a predicar a las calles juntos, habían repartido folletos juntos, habían ido plaza por plaza predicando el evangelio juntos. Pero algo había pasado entre ellos, entre Bodia, Síntique y Clemente y los demás colaboradores, que habían roto, habían partido penas, como decimos en Andalucía, habían dicho, hasta aquí se acabó. Algo había pasado entre ellos, que ya esa comunión, ese fervor, esa unidad para salir a predicar el evangelio se había fumado, pero a tal punto de que estaba afectando a nivel de iglesia, a nivel de asamblea local. Y eso era un gran problema que Pablo había detectado y que quería solucionar. Y yo me preguntaba, hermanos, si estamos poniendo en riesgo el evangelio en nuestra ciudad. Yo pensaba esto en mi ciudad, en Linares. 4 asambleas, luego otras denominaciones.
estamos poniendo en riesgo el Evangelio, la reputación del Evangelio en nuestra ciudad, porque no es todo lo saludable que debería de ser la comunión. Y eso nos pone en un compromiso grande. Y es qué piensa la gente del Evangelio viendo a los evangélicos. Pero Pablo no siempre, como decimos también por Andalucía, le echa la bulla, sino que dice, hay esperanza, hay posibilidad de cambio. Y lo he dicho en el versículo 6 del capítulo 1, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Ahora es una obra imperfecta. Ahora miramos a los creyentes y les miramos y decimos, el Señor tiene todavía mucho que hacer contigo, ¿no? Y lo mismo si nos miramos hacia adentro. El Señor tiene mucho que hacer todavía conmigo. Estamos, como decía un escritor, tenemos que colgarnos un cartel que ponga, estamos en obras, ¿no? Todavía estamos en construcción y ponernos varios conos así alrededor para que la gente no tropiece con nosotros, ¿no? Pablo les dice, la salvación que tenéis, que habéis recibido de gracia, es la garantía de que el creyente es una nueva criatura y que por tanto Dios está trabajando en él por medio del Espíritu Santo. Él va trabajando dentro de nosotros, va perfeccionando la obra que ha comenzado en nosotros, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8. Pero si hay posibilidad de cambio, deben de seguir participando, versículo 9, perdón, versículo 7, deben de seguir participando en esa gracia, en la gracia en la cual están tanto Pablo como todos filipenses. Pablo tenía temor de que lo que habían vivido, lo que habían disfrutado juntos por el Evangelio, ahora se desmoronase, se viniera todo abajo como un castillo de arena, como un castillo de naipes. Y tenía ese temor. Por eso le dice en el 9, y pido una oración, que Dios, que vuestro amor abunde más y más para que aprobéis lo mejor. Pero Pablo, es bueno estar juntos. Claro que es bueno. Pero quizá no sea lo mejor como estáis. Pero Pablo, es bueno que vengamos como iglesia y escuchemos y cantemos. Pero hay algo mejor, dice Pablo. Y es que hagáis eso, pero al mismo tiempo lo hagáis en perfecta unidad. Por eso tenéis que aprobar lo mejor. Y ya sabéis que lo bueno es lo enemigo de lo mejor. Si solamente nos conformamos con lo bueno, estamos olvidando lo mejor. Y si no echamos mano de lo mejor, siempre nos quedaremos con lo bueno, habiendo siempre algo mejor. Y Pablo dice, tenéis que aprobar lo mejor. Necesito gente sincera, dice Pablo. Necesito gente irreprensible. Necesito gente en la iglesia que esté llena de fruto de justicia, que redunde en gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que fijaos por dónde va la tónica del mensaje de Pablo. A partir del versículo 12 hasta el versículo 26 aproximadamente, que no vamos a leer toda la sección, Pablo no muestra tanto interés en su estado, en cómo él está, sino en cómo están los filipenses. El verdadero interés de Pablo, versículo 12, es el interés de cómo va progresando el Evangelio. Da igual cómo estuviera él. Estuviera en prisión, no estuviera en prisión, estuviera contento, tuviera más, tuviera menos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, lo bueno y lo malo, la necesidad y la abundancia, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto es lo que interesa, el progreso del Evangelio. ¿Cómo esté yo? Da igual, dice Pablo. ¿Cómo lo que me haya pasado a mí da igual? Lo importante es el progreso del Evangelio. De tal manera dice que mis prisiones
se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aun estando en la prisión, y no es como las de ahora, con su televisión, su colchón, sus necesidades básicas cubiertas, no, en una mazmorra allí metido, con toda la humedad, en oscuridad, con ratas quizás alrededor, con suciedad. Aún así eso ha redundado para el progreso del Evangelio, dice Pablo. Y en eso me gozo, en que aun estando yo así, el Evangelio va avanzando, ¿no? Y esa situación en cómo está Pablo, no solamente a lo del pretorio les influyó, sino que versículo 15, algunos dice predican a Cristo por envidia y contienda. Han dicho, bueno, Pablo en prisión, pues ahora en nuestro lugar. Ya no está Pablo, pues ahora salimos nosotros a la palestra a seguir predicando el Evangelio. Y lo hacen, dice Pablo, lo hacen por envidia, lo hacen por contienda, por buscarnos problemas. Otros, sin embargo, dice Pablo también, están predicando a Cristo sinceramente, lo están haciendo bien, por amor a Cristo, por amor al progreso del Evangelio. Pero hay un grupo ahí de gente que ha salido a predicar porque quieren buscarme la boca, ¿no? Dice Pablo, pero la verdad que me da igual. Sea sinceramente o sea de manera de buscar la contienda, al final, ¿qué es lo bueno de esto? Que Cristo está siendo proclamado. Lo hagan por contienda o lo hagan de manera sincera, ¿no? Así que dice en el 18 que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Si eso es lo que interesa, que el Señor sea anunciado. Lo hagan de una manera o lo hagan de otra, ¿no? Y había un interés de Pablo en quedarse en el versículo 24. Después de decir, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Podía soltar amarras, que es la palabra que Pablo usa ahí con el verbo partir, soltar amarras. Y aquí conocéis muy bien ese término. Allí en Andalucía, no tanto porque no tenemos mar de agua, tenemos mar de olivos, ¿no? Y allí soltar amarras no lo entendemos muy bien. Pero vosotros sabéis lo que es soltar amarras de una barca, ¿verdad? Soltarle la cuerdecita y que la barca tire para adelante hacia donde tiene que ir. Y esa es la palabra que usa Pablo aquí. Estoy, dice en el 23, teniendo deseo de soltar amarras y estar con Cristo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuál es mi deseo? ¿Estar con Cristo? Claro, ¿quién no quisiera de aquí estar con Cristo? Nadie, ¿no? Todos queremos estar con Cristo. Pero, hermanos, es necesario que estemos aquí. Y por lo tanto, mientras estamos aquí, no vamos a ser como los platónicos o los aristotélicos o todos esos filósofos griegos que había en la época, ¿no? Que pensaban que el cuerpo es malo, que lo que uno desea es estar en un estado celestial, donde todo es bonito, donde todo es perfecto. Y os digo una cosa, se nos ha pegado mucho de eso, de la filosofía aristotélica en nuestro pensamiento. De que lo mejor es estar con Cristo. Claro que sí que es lo mejor, pero es necesario que estemos aquí. Porque si lo mejor fuera que te conviertes y el Señor te lleva, eso sería lo mejor, ¿sí o no? Porque para que estar en este mundo pasando penurias como cristiano, pues mejor que el Señor nos lleve, sería lo mejor, pero es necesario que uno se quede. Y como es necesario que te quedes, que nos quedemos, como iglesia, pues tendremos que hacer algo durante ese periodo de necesidad. Y ese periodo de necesidad, nuestra función aquí es que progrese el Evangelio. No otra cosa, que progrese el Evangelio. Con nuestra vida y con nuestra palabra. Y Pablo dice, hermanos, versículo 27, hay problemas internos entre vosotros. Fijaos, por ejemplo, lo hemos visto en el capítulo 4 con el tema de Godia y Síntique. Pero en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay alguna comunión, de nuevo esta palabra, participar, comunión, unidad, ya que hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahora fíjate, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses, ¿qué os ha pasado? ¿Por qué contendéis entre vosotros? Tenéis que contender, pero por la fe. Judas lo escribe, ¿no? Tenéis que contender por la fe, pero no entre vosotros. Los problemas, hermanos, nos deben de venir de afuera. Y esperemos problemas de afuera. Esperemos oposición de afuera. Pero ¿en qué cabeza nos cabe que los problemas nos vengan de manera interna? Que nos busquemos los problemas entre nosotros. Cuando los problemas debemos esperarlos desde afuera, no desde dentro. Dentro tiene que haber amor, unanimidad, sentir una misma cosa, que haya un afecto entrañable, que haya misericordia, que no haya contienda, que no haya vanagloria, sino que haya humildad entre vosotros. Y esa presión exterior es normal, pero la presión interna, estamos poniendo de nuevo el riesgo en el testimonio en Filipos era, como sabéis, una colonia romana, ¿no? Pertenecía a Roma y era como una extensión de Roma en aquella zona. Y ser ciudadano del imperio, pues, ¿qué te digo yo? Era como decir, eres de Linares, ¿no? Más o menos. Era un orgullo decir, soy ciudadano romano, ¿no? Y la gente se enorgullecía de pertenecer al imperio, de ser un ciudadano romano, aunque fuera de una colonia. Pero Pablo les dice a estos hermanos, mirad hermanos, vosotros en Filipos sois una colonia, es verdad. Pero dejad eso a un lado y pensad en lo siguiente. Sois una colonia del cielo aquí en la tierra. No servís al César del Imperio Romano, sino al Señor. El emperador romano, a quien vosotros debéis el tributo, ese emperador romano se ha proclamado a sí mismo como Señor y Salvador y Pontífice, etcétera, etcétera. Se ponen un montón de nombres deificados, ¿no? Como si fueran Dios. Pero dice Pablo, vosotros, vuestra ciudadanía, ¿recordáis? Está en los cielos. Sois una colonia romana, ¿verdad? Pero sois realmente una colonia del cielo. Sois representantes del cielo aquí en la tierra. Y rendís tributo al Señor del cielo y de la tierra. Vuestra ciudad, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenéis, por lo tanto, esa doble nacionalidad, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, querido hermano de Filipos, necesitáis tener ese mismo espíritu, disfrutar de una misma alma, combatir juntos por el Evangelio, versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Este fue el primer versículo que me dijo mi suegro el día que le dije que iba a salir con la que ahora es mi mujer. Me dijo, me dio así un manotazo aquí en el hombro. Ya sabéis, conocéis a los que conocéis a Rafael. ¿Está ahí? Con la mano de panadero que tiene. Y me dijo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Adelante. Y dije, si esto es todo, a Dani se lo hice pasar yo peor, porque Dani tuvo que venir a mi casa, a sentarnos, a hablar, ¿no? Pero yo aproveché que, bueno, nos conocimos desde tiempo, la iglesia, tal, y allí en medio de la iglesia, al lado de la columna donde ahora me siento yo más o menos, me dio, papá, y que comportéis como es digno del Evangelio. Suficiente, ¿no? Y Pablo le dice a los filipenses, comportaos como es digno del Evangelio. No pongáis en riesgo el nombre del Evangelio en vuestra ciudad. Porque tenéis un espíritu, tenéis un alma y debéis, versículo 27 al final. Así que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estaban compartiendo lucha, Pablo y los filipenses compartían lucha por Cristo, compartían el sufrimiento a causa de Cristo, compartían además el consuelo en Cristo,
esas realidades de la vida cristiana que deben de caracterizarnos, pero había también una comunión preciosa en el Espíritu. Y esa comunión en el Espíritu significa que viven, que respiran el mismo aire del Espíritu, que unidos a Cristo por el Espíritu, entre ellos, y al mismo tiempo unidos por el Espíritu a Cristo, disfrutaban de esa comunión que nadie más podía disfrutar, sino solamente los cristianos. Tenemos, hermanos, calculado lo siguiente. Tenemos el gran privilegio de ser tan diferentes, todos, unos de otros, pero al mismo tiempo estar unidos en el Evangelio por medio del Espíritu, en un ambiente de respeto, en un ambiente de humildad, en un ambiente donde los intereses del otro priman más que mis propios intereses, donde la preocupación por el otro debe ser lo prioritario en nuestra vida. Había problemas en Filipo de que cada uno buscaba lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, de que cada uno estaba ocupado en su necesidad, en cómo él se sentía, en cómo él había sido agraviado, en cómo a él lo habían tratado dentro de la iglesia. Y cuando Pablo les dice, pero es que no se trata de cómo te sientas tú, es de cómo se siente tu hermano. No es de cómo de agraviado estoy yo, sino de cómo de agraviado está mi hermano o mi hermana en la congregación. Y Pablo quiere hacerles ver esto de manera muy clara. Y les dice, si de verdad queréis que me goce, lo hemos visto ahí en esos versículos del capítulo 2, si de verdad queréis que me goce, estad unidos. ¿Queréis que sienta gozo? Estar unidos en el Señor. Tener la misma actitud, tener la misma mentalidad, no significa tener la misma opinión, que podemos tener opiniones diferentes, sino tener la misma actitud y la misma mentalidad. Tener el mismo propósito, que el Evangelio avance, que el Evangelio crezca, que el Evangelio se expanda. Y les dice, y para arreglar esa situación de falta de unidad, hay que acabar con la murmuración y con la crítica. Había fricciones internas que estaban poniendo en riesgo el amor y estaban luchando unos con otros por cosas, definidas o indefinidas, pero estaban luchando siempre por cosas. Uno de los pioneros de las asambleas de hermanos en Inglaterra dijo lo siguiente: en las luchas entre hermanos no puede haber vencedores ni vencidos. Todos deben ser vencidos para que triunfe la cruz de Cristo. Cuando hay luchas entre hermanos, uno no dice, bueno, por fin, yo me he salido con la mía y el otro ha salido derrotado. Aquí no se trata de ver quién gana, hermanos. Aquí se trata de que si hay un problema entre nosotros, vayamos juntos a la cruz y triunfe la cruz en vez de triunfar tú o triunfar el otro. Y esa es la preocupación de Pablo, de que estaban luchando a ver quién podía más. Y el amor, le dice Pablo a los filipenses, comienza cuando las necesidades de los hermanos son más importantes que las mías. Cuando yo cedo el lugar al hermano, es cuando empiezan a cerrarse esas fisuras que podía haber, que podía existir entre las relaciones entre hermanos. Podemos vivir una vida egocéntrica, podemos vivir una vida centrada en mí mismo, en mi ego, en quién soy yo, en qué he conseguido yo, en cuál es mi lugar dentro de la iglesia, más preeminente que el tuyo. En ver que Dios me ha colocado a mí y no a ti en un lugar privilegiado. Lo siento mucho por ti. O puedo tener una vida alocéntrica. Una vida alocéntrica significa que el centro de esa vida es el otro. No es el yo, es el otro. Y en esa vida alocéntrica es donde se ejercita una acción bidireccional donde, ¿recordáis cuando Pablo le escribe a las diferentes cartas y le dice, amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, exhortaos unos a otros, amaos unos a otros, perdonaos? Hay una lista grandísima de ese tema, ¿no? Y si te paras a pensar en este concepto tan importante,
a nivel psicológico y a nivel espiritual que dice Pablo, es que si yo perdono a Pérsida, Pérsida también me tiene que perdonar a mí. Y en esa bidireccionalidad, yo exhorto a Pérsida y Pérsida me exhorta a mí. Yo amo a Pérsida y Pérsida me ama a mí. Hay siempre un canal bidireccional donde compartimos, donde ni ella es el centro, ni yo soy el centro. Al final de esto, de este flujo de comunicación, ninguno de los dos es el centro de la acción, ninguno de los dos es el protagonista de la acción. Y esto es lo curioso que dice Pablo, ¿no? Y en ese ejercicio, finalmente, ninguno de los dos somos el centro. Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Yo te respeto, tú me respetas. Yo te estimo, tú me estimas, ¿no? Así que ninguno se queda por encima del otro. Estamos todos con el mismo corte. Y Pablo, en el capítulo 2, y me quedan a mí 7 minutos apenas, Pablo en el capítulo 2 les dice lo siguiente, ese himno cristológico que conocemos de memoria y que recordamos sobre todo en este momento, delante de la mesa del Señor. Cristo es la antítesis de la vanagloria y del buscar lo suyo propio. Unos buscan lo suyo propio, no lo que de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la antítesis de eso. Cristo Jesús es clave en este proceso de cambio porque Él no se aferra a lo que podía haberse aferrado, sino que cede su prerrogativa divina y se hace hombre y se hace un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo máximo, el epítome de la humildad es el Señor Jesús. El ejemplo de dejar a un lado lo suyo para centrarse en otros. Y Cristo como ejemplo, nuestros hermanos y hermanas, debe de llevarnos precisamente a pensar en mis hermanos como Cristo pensó en ellos. Venir a dar su vida por ellos. Cristo ha pagado con su vida, con su sangre, para que tú seas salvo, ¿sí o no? ¿Sí? Pues lo mismo ha costado la vida de tu hermano. Lo mismo. La misma sangre. La misma muerte. Y venimos aquí y nos gozamos, Señor, gracias por haberme salvado, gracias porque yo no era nada, pero ahora lo soy todo en ti, porque me has dado. Pues lo mismo ha hecho por tu hermano. Así que estamos cortados con la misma tijera, llevamos toda la misma sangre y hemos sido limpiados con la misma sangre. No desestimes nunca a tu hermano ni a tu hermana, porque ha costado la misma sangre que tú. Y eso es lo que Pablo les quiere hacer ver a los filipenses. Muestra respeto, consideración, honor a los demás. Considera al otro como más importante que a uno mismo. No te centres en tus necesidades, sino pon las necesidades de tu hermano y de tu hermana por encima de las tuyas. Porque al final el remedio, dice Pablo, para las murmuraciones y para las discusiones que hay entre vosotros está en ver que tus necesidades no son las importantes, sino las necesidades del otro. Los problemas del otro, no los tuyos. Tú tienes los tuyos y te los comerás tú para ti, pero los problemas de tu hermano son también importantes. Y muchas veces nos centramos en ver cuánto he sufrido yo, en cuánto daño se me ha hecho, en cuánto agravio he sufrido, más que cuánto agravio y cuánto sufrimiento y cuánto daño está padeciendo mi hermano, ¿no? Y Cristo, capítulo 2, versículo 13, perdón, Dios, que es también clave en este proceso, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Queréis solucionar el problema? No con vuestra capacidad, sino con la capacidad que da Dios. No confíes en ti, confía en el poder que te da el Señor, que te capacita con esa energía para hacerlo. Porque muchas veces, versículo 15, queremos brillar por encima de los demás. Y tenemos que apagar a otros para que yo pueda brillar. Y si yo quiero brillar, apago la luz de mi hermano, de mi hermana, porque yo quiero sobresalir. Y dice Pablo, no, vosotros resplandecéis como luminares en medio de este mundo, en medio de una generación maligna, perversa, y resplandecéis como luminares en ese mundo. Y para seguir resplandeciendo como luminares en ese mundo, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Alzar fuerte la palabra de vida, sosteneros en la palabra de vida que Dios os ha dado, y con eso seguir para adelante. Con eso seguir proclamando el Evangelio. No con vuestra capacidad,
sino con la capacidad que da Dios por medio de su palabra. Y luego pone a dos ejemplos preciosísimos, Timoteo y Epafrodito. Timoteo, por un lado, un hombre que tenía los iguales sentimientos que Pablo, un hombre que había mostrado interés por los demás, porque todos buscaban lo suyo, no como Timoteo, que busca lo de los demás. Como dirían mis amigos mexicanos, primero mis dientes y luego mis parientes. Una frase que ellos tienen, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Es todo lo contrario de lo que piensa un cristiano. Primero los demás y luego yo, ¿no? Y Timoteo y Epafrodito eran verdaderos ejemplos de lo que él había dicho. Epafrodito era el colaborador y era el compañero, el que compartía el pan con Pablo. Y Epafrodito es muy curioso lo que dice Pablo de él. Y es que Epafrodito se estaba preocupando porque los filipenses se habían enterado de que Epafrodito había estado hasta el punto de la muerte por causa del Evangelio. Y Epafrodito, el pobre, se había sumido en una preocupación extrema al saber que los filipenses estaban preocupados por él. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, que estés malo, que estés enfermo y se preocupen por ti, ¿no? Y tú dices, hay que ver, los hermanos se preocupan por mí. Pero Epafrodito hacía lo contrario. No, por favor, que los filipenses no se enteren de que estoy mal porque se van a preocupar ellos. Estaba preocupado porque no se preocuparan por él, ¿no? Y este es el ejemplo supremo. Y luego continúa en el capítulo 3 y el capítulo 4, y con esto acabo ya. Y es que hay que avanzar juntos en el Evangelio, hay que continuar y avanzar, como digo, no dejando a nadie atrás. Decía el profesor Lacueva, nuestro querido profesor Francisco Lacueva, si uno de los nuestros cae, es porque los demás no hemos sabido ayudarle. Si uno de los nuestros cae es porque los demás no hemos sabido ayudarle. No hemos mostrado interés por él o por ella. Y ahí en el capítulo 3, en esos 21 versículos, Pablo dice, mira, no, yo no voy a reclamar mis derechos como hacían los judaizantes. Los derechos siempre los de los demás. Yo podía reclamar que soy hebreo de hebreo, que soy circuncidado tal día, pero todo eso, y Pablo usa una palabra muy fea que no se debe usar del púlpito, que empieza con M, todo eso es estiércol, es basura, ¿no? Y Pablo usa una palabra ahí muy así, ¿no? Y finalmente él pone el ejemplo de Evodia y de Síntique para decir que ellas debían de seguir combatiendo juntas. Y es curioso que Pablo no se decanta ni por una ni por otra. Había un conflicto entre dos hermanas y Pablo nos dice, bueno, es que Evodia lleva razón. No, pero es que Síntique debía de... Eso nos pasa mucho a los ancianos, no sé a qué pasará, allí nos pasa mucho a los ancianos, ¿no? Que vienen dos hermanos con problemas y quiere que te posiciones a favor de uno o a favor del otro. Y Pablo dice, no, es que ruego a una y ruego a la otra que sean de un mismo sentir en el Señor. No, fijaos que no dice que se perdonen, que eso ya se da por descontado, sino que sean de un mismo sentir en el Señor, de que piensen lo mismo, de que sigan combatiendo juntas, de que tomen la iniciativa y lleguen a la mutua comprensión. Aquí no se trata de decantarse por una ni por otra. Habéis combatido juntas. ¿Qué contras viene que ahora estéis pensando en discutir entre vosotros? Seguir luchando por el Evangelio y seguir avanzando con el Evangelio, dejado de discusiones quizá inútiles, ¿no? Así que, hermanos, nuestra rivalidad, nuestra falta de unión, nuestro egoísmo, nuestras contiendas, nuestro pensar siempre en nosotros mismos pone en riesgo el avance del Evangelio. Y como iglesia tenéis el compromiso de seguir manteniendo el avance del Evangelio en todo este vecindario que tenéis aquí tan precioso, mostrándolo por medio de vuestra unidad. Y si hay contiendas, hay que arreglarlas dentro. Y si hay problemas, hay que arreglarlos dentro, porque estamos poniendo en riesgo el avance del Evangelio. Y el Evangelio no avanza si hay problemas dentro. Yo quiero animar entonces con estas palabras. En esto conocerán, dice el Señor, todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. Es la garantía de que la gente pueda decir, oye, estos son verdaderos discípulos de Jesús. Mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman entre ellos. Se quieren, se aprecian. Y si nos interesa realmente el Evangelio y no nuestra reivindicación personal, tenemos que mirar a Cristo. Mirar a la cruz. Ver a Cristo humilde y humillado, dando su vida por ti y por mí.
y diciendo, eso es lo importante. La rencilla entre nosotros vamos a arreglarla, hermanos, porque el tiempo es breve. El tiempo es breve y no hay tiempo de discutir. Y si ves a un hermano que cae, ponte a su lado y ayúdale. Y deja tu reivindicación propia. Y deja tu necesidad y tu derecho por el derecho y la necesidad de tu hermano y de tu hermana. Así que, hermanos, este es el mensaje que el Señor me dio para vosotros en esta mañana. Espero que os sirva de ánimo, de aliento y de reto personal para seguir avanzando juntos en el progreso del Evangelio. Amén. Amén.